primicia del Foro de Economía y Finanzas, exveedor de la Auditoría de la Deuda Pública. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Ante todo, mi sentido pésame, mi condolencia a Alfredo por la pérdida de su esposa. Muchas gracias por eso. Bueno, escuchábamos algunas de las observaciones que mencionaba el ministro. Primero, ¿ustedes ven que serían necesarias otras medidas para sincerar la economía, como habían planteado también desde el foro, la eliminación del subsidio a la gasolina, por ejemplo? No puede ser una medida aislada, habría que pensar también en rebajas en el IVA, que ya el ministro dijo que por ahora no lo están considerando. Steffi, la economía es una ciencia de prioridades y con connotaciones éticas. Es más que evidente que más allá de las buenas intenciones del gobierno, lo que ha hecho es tomar una decisión, una opción de política económica, que es mantener el tamaño del Estado. El Estado no ha variado nada, el gasto público sigue siendo exorbitante y en ese sentido el ministro tiene razón. Si hubo a mantener el tamaño del Estado, al cual se lo ha calificado de gigantesco, fuera de toda realidad, yo necesito financiamiento, no puedo disminuir el IVA, necesito seguir endeudándonos, necesito más bien aumentar los impuestos, como parece ser que va a suceder, y desde ese punto de vista entramos en una ilógica total, porque no hay manera de salir de este esquema, y aunque la Asamblea haya dicho lo que haya dicho, y aunque se introdujesen esas reformas, en mi opinión, en el país no va a cambiar nada, el país va a continuar en una grave recesión con graves efectos sociales. El ministro decía, bueno, la masa salarial no ha aumentado, se ha mantenido, pero sobre eso hay temas importantes. Ustedes le enviaron desde el foro una carta al ministro pidiéndole información sobre el distributivo del personal, cómo están las remuneraciones del gobierno en todo el sector público, para poder presentarle una propuesta de cómo reducir el gasto corriente. ¿Qué es lo que plantean sobre eso? En primer lugar, la cuestión es muy conceptual. El Estado es individualmente el agente más importante que tiene la economía, sobre todo en los últimos 12 años, que ha crecido a casi el 44% del PIB. Lo que haga o deje de hacer influye notablemente en la economía, sobre todo en materia social. El gobierno no entiende que el problema social del país no es la burocracia, que en nuestra nación es uno de los sectores privilegiados. Si me permite, en 2 minutos le doy las cifras verdaderamente del tema que hay que resolver. En el Ecuador existen más de 4 millones de ecuatorianos que tienen un sueldo, que tienen un ingreso de $84 mensuales, más o menos $1,000 al año. Y existe el 9% de la población, escúcheme bien por favor, 1.500.000 ecuatorianos que ganan al año $564, lo que un burócrata en un mes gana el doble de lo que una persona que está en el sector informal gana en el año. Esto es una cosa terrible, porque si sumamos todo lo que 1.500.000 personas gana, $564 al año, eso es más o menos $830 millones que ingresan a ese sector más pobre de la población, el más lacerante. Y sin embargo, en el Estado hay 38.000 personas, que son el 4% del total de la nómina del sector público, que tienen un ingreso mensual de $5.000, $60.000 al año, y consumen $2.200 millones en el presupuesto del Estado, es decir, casi 3 veces más lo que 1.500.000 personas en el sector informal tienen. Ese es el problema social que hay que resolver, no es el problema de la burocracia, no es que porque son policías, porque son profesores, claro, porque son maestros. Claro, es que a eso iba a ir, porque siempre que se ha planteado el tema de la reducción, por un lado de la masa salarial y luego de achicar el tamaño del Estado, pues siempre se toca que hay puntos sensibles, que cómo afectar, entonces que a quién van a despedir, que si agentes en la salud, en la educación, en seguridad, que por cierto fue el argumento del anterior gobierno y el anterior presidente también, que entonces dónde se querían hacer las reducciones. Entonces se los pregunto a ustedes también, porque en teoría eso es lo que le quieren plantear al gobierno. Ustedes hablan de una reducción del programa a partir del 2019 que pueda ser de hasta $2.000 millones sin afectar la prestación de servicios sociales, los más importantes de los cuales estamos hablando.
Efectivamente, el tema es un problema conceptual de teoría económica obvia. Si es que el tamaño del Estado es el problema, lo que hay es que reducir el tamaño del Estado. Si se reduce el tamaño del Estado, evidentemente ya no se necesita tanto financiamiento en materia de impuestos y se pueden reducir los impuestos como hemos propuesto en 2% del IVA al menos, porque entonces se habrá achicado el tamaño del Estado, se habrá achicado la necesidad de financiamiento y sobre todo ya no necesitaremos más deuda. Si usted me da un chance, Steffi, me encantaría topar el tema de la deuda, porque ese es otro de las lacras. Antes de pasar a la deuda, pero achicar el tamaño del Estado, ¿es reduciendo personal en dónde? ¿Despidos en dónde? ¿Achicarlo en dónde hay margen todavía para lograr achicar sin que se afecte lo más importante, que es el argumento siempre que se habla de esta reducción importante del tamaño del Estado? Más allá de lo que va a publicar el Foro de Economía y Finanzas en esta semana, en donde vamos a proponer varias maneras de reducir, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y nunca nadie me ha desvirtuado de que lo que acabo de mencionar hace un rato, 38,000 burócratas ganan $60,000 al año y eso es el 4% de los 809,000 funcionarios públicos que existen. ¿Qué le pasaría al país? Suponiendo el caso extremo, no creo que tengan que salir totalmente todos, pero suponiendo en el caso extremo de que tuvieran que salir 38,000 personas que ganan $60,000 al año y que consumen 2,240 millones de dólares al presupuesto del Estado, el Estado inmediatamente habría bajado prácticamente el déficit a cero y no habría necesidad de aumentar impuestos como parece ser lo que va a suceder, ni tampoco continuar endeudándose. El continuar endeudándose es el peor mal que le puede dejar este gobierno al país, porque hablemos sobre el principal problema. Hablemos sobre eso, porque con usted hemos venido hablando desde hace tiempo de la preocupación, por un lado, de los ingresos inflados y luego de, por ende, la necesidad de seguir financiando, requiriendo deuda para pagar más deuda, un círculo vicioso que parece no romperse. Ese es un círculo vicioso y a los ministros de Economía no les queda bien el papel de malabaristas. Aquí hay que atender la realidad social, que es verdaderamente la de gente pobre que no tiene empleo, que necesita que la economía se reactive. O el presidente baja los impuestos, o el presidente para el endeudamiento y reduce el tamaño del Estado y empezamos a crecer nuevamente. Igual que en una bicicleta, usted para poder estabilizar a un niño en la bicicleta, primero tiene que darle pedal, que pedalee el muchacho para que pueda moverse y pueda producir e inmediatamente se pueda redistribuir. Es un problema de concepción, es un problema ético que el gobierno no entiende, por más que se le ha dicho de todas maneras. O empezamos a crecer, o bajan los impuestos y empieza a bajar el déficit y el financiamiento, o lo que va a pasar es que en China vamos a hacer el papelón del siglo, porque sin haber presentado las demandas por toda la esquilmación que hubo por las empresas y bancos chinos del Ecuador, y presentamos una protesta y buscamos una renegociación para que baje el saldo de la deuda, luego de protestar legalmente por todo lo que ha ocurrido, sería una barbaridad el que el gobierno vaya a quien nos esquilmó, traigan más deuda y habremos perdido la oportunidad del reclamo que la sociedad ecuatoriana exige al gobierno en este instante. Son algunas de las observaciones, el planteamiento de Eduardo Valencia desde el Foro de Economía y Finanzas, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.